A ver si ahora... Bien, ese sonido significa, es un aviso de que esta reunión se está grabando. Se está grabando porque hay muchas personas que nos han dicho que tenían interés en escuchar lo que se decía hoy, pero que no se iban a poder conectar. Entonces, la grabación, el vídeo, lo publicaremos y lo compartiremos con otras familias de asociaciones de plena inclusión. Entonces, si alguien tiene inconveniente que aparezca su imagen en la grabación, pues simplemente tiene que apagar la cámara de Zoom. Si no tenéis inconveniente, pues os agradecemos mucho que dejéis la cámara encendida, porque siempre es mejor hablarnos viéndonos las caras. Si no apagáis la cámara, pues entiende que dais vuestro consentimiento a que utilicemos vuestra imagen en la grabación. Que por otro lado, simplemente la vamos a poner, ya os digo, la vamos a compartir dentro del entorno de las asociaciones. Bueno, pues os decía os decía antes que os agradezco mucho el esfuerzo de conectaros esta tarde, la puntualidad también. Y nada, vamos a hablar hoy de compartir el poder, vamos a hablar de cómo las personas con discapacidad y las familias cada vez van a compartir más el poder en las asociaciones y en la propia federación, y vamos a ver si estamos preparados. Y si estamos preparados, y el nombre es Estamos preparadas las familias, porque esto está especialmente dirigido a las familias, ya que las personas con discapacidad nos están demostrando día tras día que están preparadísimas y que se lo están trabajando mucho, y además se han formado mucho a lo largo de los últimos, iba a decir los últimos meses, no, pero a lo largo de los últimos años, para el momento en el que estamos, que es el de que las asociaciones de plena inclusión Región de Murcia tengan representantes de las personas con discapacidad intelectual elegidos por ellas y por ellos mismos, y que participen en las decisiones de las asociaciones. No ya solamente en las decisiones de los centros como actividades, etcétera, sino en las decisiones estratégicas de las asociaciones, ya que todo les afecta. No me he presentado, pero mi nombre es Juanjo, soy Juanjo Muñoz, soy profesional de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia. Simplemente estoy aquí para presentar a las personas que de verdad tienen las cosas interesantes que decir, que serán en un primer momento Ginés Marín, profesional de la Asociación Aseo de Cartagena; en una segunda intervención María Teresa Cifuentes, que es líder y ahora también representante de las personas con discapacidad intelectual de su asociación, que es Intedis, de la comarca del Río Mura; y Belén Martínez, que es una profesional de una entidad que se llama Aula Escalena de Madrid, que nos ha ayudado mucho en todo este proceso, y no solamente en esta federación, sino en otras del movimiento Plena Inclusión, porque es un gran apoyo en los procesos de representación o autorrepresentación. Y yo ahora pues quiero ceder la palabra en primer lugar a Ginés para que nos explique, Ginés, te toca, para que nos explique lo que hasta ahora hemos hecho en la federación y sus asociaciones. Hola, Todo esto buenas tardes. de compartir. Vale. Sí. Perdona, es que estaba intentando conectar a Mari Carmen, ¿vale? Pero no hay posibilidad, o sea, estamos intentándolo. A ver. Entonces, mi papel quiero que sea mínimo y rápido, ¿vale? Para que dejemos el espacio a Belén y a Tere, puesto que Mari Carmen no se puede conectar. Mi papel, como el de Juanjo, es de persona de apoyo. Nuestro cometido es que somos profesionales, que trabajamos en las asociaciones, pero que el rol que tenemos es el de ayudar, ¿no?, en este proceso. Y digamos que hace como un año aproximadamente, un año y medio o algo así, nos hicieron la propuesta, se habían formado en un curso con Belén personas con discapacidad de toda la región, en un curso que hicieron a nivel nacional y en un curso que hicieron a nivel regional. En este caso, esta gente, que son de distintas asociaciones, se pusieron en contacto por medio de Plena Inclusión e decidieron hacer reuniones para contar un poco cómo le iba, cómo estaban viviendo el ser líderes. Y de ahí salió
la posibilidad de hacer un proceso de representación y todo eso en el que participan ellos activamente. ¿Cómo fue la cosa? Pues empezamos a reunirnos muchas veces en los horarios que ellos tenían en su momento, es decir, que ellos podían, que no trabajaban, que no pues, solían ser por la tarde, a lo mejor era llegando el verano por la tarde, un viernes y todo eso. Y entonces lo que hemos ido haciendo son toda una cronología de cosas que han sido la edición de una guía en lectura fácil sobre la participación. También se hicieron un montón de reuniones en el que... Ahí está Mari Carmen. Soy yo, pero es Mari Carmen, ¿vale? Es raro, pero... Hola, Mari Carmen. Entonces, resulta que también nos empezamos a hacer reuniones y entonces decidimos hacer como 3 subgrupos en el que elaboráramos un reglamento en el que decidiéramos cómo querían ellos que fueran los comités, cómo querían que fuese el proceso electoral y cómo querían dar a conocer todo este proceso a todos los colectivos que están dentro de Plena Inclusión y en las asociaciones. Entonces, de estos 3 subgrupos ha salido un reglamento en el que se habla de cómo quieren que sean los comités, de cómo quieren que sea el proceso electoral. Es una cosa íntegramente hecha por ellos, debatido por ellos y solo con el apoyo de las personas de apoyo que estábamos con ellos. Entonces, ese reglamento se hizo con 8 asociaciones, de las que una de ellas no ha querido entrar en el proceso de hacer las elecciones este año, ¿no? Que es Apandi, que está XL, que también ha estado en ese proceso y tal. Y entonces las 7 asociaciones restantes pues, han tenido que llevar este documento a las juntas directivas de cada una de esas asociaciones, que la han validado y han empezado los procesos. Hay ya varias asociaciones que tienen sus representantes, como ha dicho Tere, ella es una de las representantes que ya ha sido elegida en Intedi y están en el proceso en otras asociaciones, ¿vale? También decidieron que querían dar a conocer esto y digamos, este evento sale de que quieren darlo a conocer a profesionales y familias. También decidieron hacer un curso para explicárselo a sus compañeros de las asociaciones y hemos hecho cursos de formación en las asociaciones para que, o sea, por ejemplo, Tere y Mari Carmen son el ejemplo de que ellas han dado el curso a sus compañeros, ¿vale? Sobre lo que es la participación y cómo era el proceso electoral. También hemos grabado un vídeo musical en el que hablamos del poder y está muy chulo, que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis en las redes, que se llama Tú tienes poder y está súper chulo y es súper guay. Y que fue un día maravilloso el que vivimos aquí, ¿no? Yo solo que estaba de espectador y disfruté mogollón. Y luego también ha salido un Info 21, que es como un documento, no me sale ahora, como un periódico así semestral que crea Plena Inclusión, en el que está dedicado íntegramente a este proceso, que si no lo habéis leído, pues invito a leerlo, porque pone cómo ha ido evolucionando todo esto, por si yo no lo estoy explicando bien, iros ahí que seguro que lo podéis leer y lo podéis disfrutar mejor. Y básicamente eso es lo que hemos hecho. Cuando esto acabe, en diciembre, que creo que es la última de nuestra asociación, que tenemos la fecha más tardía, el 17 de diciembre, pues ya se conformará un comité en Plena Inclusión, se presentarán los comités y ya yo ya me callo y os cuento, Tere, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Ginés. Yo quiero aprovechar, me voy a colar, te voy a robar un minuto para compartir pantalla porque Ginés ha hablado de varias cosas y quiero comentaros que todo eso que ha dicho Ginés lo podéis ver con más atención, con más tiempo en nuestra página web, plenainclusionmurcia.org. Tenemos aquí un apartado en proyectos que se llama Tú tienes poder y aquí podéis ver, explica todo este proceso con detalle. Este es el vídeo al que ha hecho referencia, que, en fin, no quiero haceros spoilers, pero ahí lo tenéis para poder verlo. Explica qué es lo que estamos haciendo,
explica cuándo son las fechas de las elecciones en cada asociación que tiene elecciones. Hoy ha sido jornada electoral en APCOM, ayer fue jornada electoral en ITEDIS, también lo ha sido ya en Prometeo, y aquí están el resto de fechas. Los materiales a los que ha hecho referencia Ginés, aquí tenéis el boletín Info 21 en el que explica con detalle, pero en lectura fácil, pues cosas como la diferencia entre líder y representante, que es una pregunta muy, muy frecuente. Tenéis testimonios de líderes de diferentes asociaciones, de personas representantes de otras federaciones donde están un paso por delante, en el sentido que han empezado antes y ya tienen representantes electos. Podéis descargar una guía, lectura fácil. Veis cómo, esto es una cosa que quería destacar, la Junta Directiva de la Federación ha aprobado estos comités y luego cada una de las 7 asociaciones participantes ha refrendado, su Junta Directiva ha refrendado todo este proceso. Tenéis más testimonios de personas como Mari Carmen, que va a hablar ahora. Mari Carmen ya está en la Junta Directiva de su asociación, ella ya es miembro de pleno derecho de la asociación, de la Junta Directiva de la Asociación Ha Sido Cartagena. Algunas actividades que ya ha habido para preparar este camino, por ejemplo, los profesionales de las asociaciones y de la federación nos hemos preparado para hacer lectura fácil, porque los representantes necesitarán información accesible para poder tomar decisiones. También con Belén, de la mano de Belén precisamente, nos hemos formado para ser buenos apoyos para los representantes. Los autogestores realizaron un encuentro dedicado a este tema y bueno, aquí se habla de la plataforma estatal, es decir, del punto en el que está este proceso a nivel nacional, en Plena Inclusión España. Aquí tenéis también el reglamento de los comités, es un documento que ha dicho Ginés que trabajamos entre todas las asociaciones, en el que dice cómo son las elecciones, cómo se forman los comités, qué puede hacer un comité, qué no puede hacer un comité, etc. Y aquí vídeos de encuentros anteriores que hemos tenido para hablar de todas estas cosas. En fin, os invito a echarle un vistazo a ese apartado de la página web donde tenéis toda la información recopilada. Y muy importante subrayar, esto es, en primer lugar, nace como una evolución natural del movimiento Plena Inclusión, ya que si estamos pidiendo poder para las personas con discapacidad en otros ámbitos, como hemos conseguido, bueno, habéis conseguido las personas con discapacidad, el derecho al voto, por ejemplo, y decimos, se puede elegir, puede votar a la alcaldesa o al alcalde, pueden votar al presidente o presidenta del gobierno, pues cómo no van a votar en las asociaciones, es decir, tenemos que mirar un poco dentro también. Y por mandato de la Junta Directiva de la Federación, es decir, han sido las familias, en primer lugar, los directivos, quienes dijeron a los profesionales, tenéis que ver la fórmula para mejorar la participación de las personas con discapacidad. Y vamos a ver ahora que Tere, que hasta ahora era simplemente el líder, porque era una persona que entre las personas con discapacidad intelectual de su asociación y de la federación, pues quería dar voz a su colectivo, pero es que ahora, desde ayer, ha pasado a ser también representante electa, ya que hubo elecciones en su asociación, enhorabuena, hubo elecciones en su asociación y ahora pues tiene la legitimidad de pertenecer a un órgano formal de participación. Tere, por favor. Pues sí, pues como ha dicho Juanjo, mi nombre es Tere y os voy a proyectar un poquito mi presentación, porque la he hecho en diapositivas, donde se explica claramente pues qué es la plataforma y en qué consiste todo esto, ¿no? Ay, que no sé volver para atrás. No sé volver para atrás. No me deja empezarla de nuevo. No sé por qué. Me gustaría empezarla de nuevo. ¿Puedes minimizar el zoom? Aquí vale, la proyecto aquí. Y Ah, Empieza ahí y ahora sí, ahora dale. No puedo. Hemos vuelto a... Bueno, da igual, ponla sin ponerla en pantalla completa, Tere, si se va a leer bien. Compártela simplemente como la tenías al principio. Aunque no sea Mira, pues yo me presento, mi nombre es María Teresa Cifuentes y pertenezco a la Asociación ITEDIS de Mula. Además, soy líder nacional representando a la región de Murcia y, como ha dicho Juanjo, pues desde ayer salí elegida como representante electa de mi asociación.
Os voy a aplicar la plataforma estatal de representantes. El pasado 23 y 24 de septiembre, pues Mari Carmen y yo viajamos a Toledo al encuentro del poder de las personas con motivo de la constitución de la plataforma estatal de representantes con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y tuve el honor de ser la presentadora de este acto que tanto tiempo llevábamos sin poder hacerlo presencial por culpa de la pandemia del coronavirus. Aquí añadí una foto de la constitución de la plataforma, un día histórico para nosotros y para todos los que la componen. Lo que quiero explicar a las familias es que, en primer lugar, hay elecciones de representantes en nuestras asociaciones. En algunas asociaciones ya no ha habido elecciones para elegir a esa figura de representante, que pues, va a ser la voz de todos sus compañeros y compañeras y que tendrá en cuenta pues, todas las propuestas que sus compañeros o compañeras le trasladen. Pues también podemos decir que van a asistir a reuniones de junta directiva, porque el representante puede asistir a reuniones de junta directiva, que es en donde se toman las decisiones importantes y trasladarán las sugerencias de todos sus compañeros y compañeras solo cuando sea necesario. También decir que el representante irá al Comité Autonómico de Plena Inclusión Región de Murcia. El representante asistirá a las reuniones del Comité Autonómico para poder expresar lo que su asociación necesita y buscar alternativas de resolverlo. También podrá participar en la plataforma estatal. Dentro del Comité de Representantes Autonómicos podrán votar todos los representantes con discapacidad intelectual o del desarrollo que lo forman para que puedan estar representando en la plataforma estatal a la región de Murcia. La familia, lo que queremos dar a entender a la familia es lo siguiente, que la figura de representante va a fomentará el coliderazgo en nuestras asociaciones. Para quien no sepa qué significa, es que todos los que forman parte de una asociación, tanto la junta directiva, los profesionales y las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, debemos tomar decisiones en conjunto, ir de la mano, no cada uno por su lado, para que nuestras asociaciones y nuestra federación funcione mucho mejor. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Tenemos que aprender mucho de tu capacidad de síntesis. Sí, yo lucho por el coliderazgo, que sabemos que es una palabra nueva, que a lo mejor las familias la desconocen. Que no piensen que esto es un trabajo que cada uno vaya por su lado, ¿no? Una asociación tiene que ir de la mano, que tanto profesionales, junta directiva, familia y personas con discapacidad, que somos las que estamos todos los días en esa asociación, podamos estar en ese órgano de toma de decisiones, podamos tomar una decisión todos juntos, porque yo creo que las opiniones de todos son tan válidas como la que pueda tomar cualquier persona. Entonces, compartiendo el poder, siempre. Muchas gracias. Enhorabuena por la lección de ayer y de verdad por la claridad a la hora de explicarte. Es envidiable. Sí, O sea, yo lo único que les deseo a otras asociaciones que estén en el mismo proceso que no es tan difícil como se piensa, que tengan ánimo, que los futuros candidatos pues sean así de activistas y que todos podamos compartir ese poder, porque no solo se tiene que quedar en nuestras asociaciones, sino se tendrán que expandir al resto de asociaciones también. Pues muy bien, muchas gracias, Tere. Ahora, bueno, yo animo os animo a todas las participantes a que en cualquier momento nos dirijáis preguntas, bueno, sobre todo a ellas que son las que están diciendo las cosas importantes, pero que en cualquier duda pues la preguntéis, no la guardéis tanto levantando la mano como comentándolo en el chat o simplemente pues de viva voz conectáis el micro. Vale. Ok, y ahora sí vamos a escuchar a Mari Carmen, que es miembro de la asociación Asido Cartagena y es, desde enero, si no me equivoco, corrígeme Mari Carmen, es miembro de la junta directiva. Febrero por ahí más o menos. Bien, y eres la primera persona con discapacidad intelectual que es miembro de pleno derecho de una junta directiva de una asociación de plena inclusión región de Murcia. Enhorabuena porque es un hito, eso es una cosa histórica y creo que puedes explicarnos
pues, qué significa que una persona con discapacidad esté en la junta directiva o qué significa para ti y qué significa para la asociación. Hombre, pues es un logro porque llevamos tiempo, ha sido buscando una persona para que esté en la junta directiva para poder representar a la compañera. Entonces, pues lo que hemos conseguido es hacer unas elecciones y las elecciones habían varios, entonces había que elegir. Entonces, de los más votos, pues fui yo y otro compañero. Entonces, la mayoría de votos, pues, eligieron a mí. Entonces ya lo llevé en la junta directiva, lo aprobaron y ya ahí, pues, lo que han hecho ha sido que por primera vez hay una persona con discapacidad en la junta directiva. Vamos, eso es un logro, vamos, perfectamente, vamos. Desde luego, ¿y en qué consiste un poco tu trabajo como al estar en la junta directiva? Pues llevar los temas que nos proponen mis compañeros de asido, pues llevar los temas a la junta directiva. Eso es. Uh-huh. ¿Y cómo te sientes y haciendo allí, eso? pues, para poder solucionarlo. ¿Cómo te sientes haciendo eso, haciendo ese trabajo? Bien, me gusta. Uh-huh. Muy bien. Ahora nos podrán contar otras personas de Asido Cartagena, nos podrán comentar pues, cómo ha sido la llegada de Mari Carmen a la Junta, qué ha significado y qué ajustes hay que hacer, que es de lo que hablamos hoy. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias por conectarte. Y yo animo a los participantes, porque tenéis aquí a la primera persona con discapacidad en una junta directiva de la región de Murcia. Le animo a preguntarle vuestras dudas o, en fin, aprovechar su presencia aquí. Ahora, sin más, voy a dar la palabra a Belén. Belén, que desde el principio, desde que la junta directiva hace 3 años ya nos encomendó a la federación y a los profesionales de las asociaciones ver la forma de mejorar la participación de las personas con discapacidad intelectual, pues como ella ya tenía experiencia en estos procesos en otras federaciones, pues la verdad es que contamos con ella desde el principio para formarnos los profesionales, para formarse las líderes y los líderes que acaban siendo representantes ahora. Y bueno, pues creemos que era muy interesante que pudiera hablaros a las familias. Belén, cuando quieras. Bueno, pues yo creo que parece que no. Hay veces cuando uno revisa la historia, ¿no? Y dices, joder, ¿no? El muro de Berlín, qué bien hubiera estado estar allí, ¿no? Y era un momento histórico. Yo a veces me pregunto si la gente que estuvo cuando se cayó el muro de Berlín sentía como la emoción de que estaba en un momento histórico, ¿no? Y supongo que no, que son cosas que igual ves luego con la perspectiva. Yo me puedo imaginar esto, ¿no? Yo a veces me siento un poco así. O sea, que una persona con discapacidad intelectual sea miembro de pleno derecho después de haber pasado un proceso de legitimación, porque la gente la ha elegido, ha hecho una formación, sabe lo que se le supone, ¿no? Y está dispuesto a tomar decisiones desde la generosidad de entregar su tiempo al bien común, que es el bien común de la organización, es algo que hace 10 años era absolutamente el todo impensable. Nos hubieran tachado de locos, de locas, ¿no? Si se lo hubiéramos dicho. Y creo que ahora mismo cada vez esto sucede más, cada vez estamos ante un proceso que para mí es imparable y del que vamos a hablar mucho en los próximos años, ¿no? Así que, bueno, cuando Mari Carmen me dice, ya soy de la junta directiva, ¿no? O hablas con Tere, que yo la conozco, tengo el gusto de conocerla y haber compartido con ella, y de repente te das cuenta de todo el curro que ha hecho esta gente en formación y que está haciendo en reivindicación de derechos en primera persona, la verdad es que siento como una especie como de emoción que me pone los pelos de punta. Así que es un
es un placer estar un poco aquí hoy. Yo lo que quería, bueno, voy a compartiros la pantalla, yo voy a utilizar también una presentación de alguna manera. Es cuando me planteaba qué contar, lo que he hecho ha sido como ponerme a revisar cuál ha sido el proceso que yo he ido acompañando desde mi experiencia, y lo que voy a compartir es mi experiencia realmente, no es, o sea, probablemente igual hay gente que tiene otra diferente o que ha estado acompañando los procesos de otra manera. Yo os vengo a traer los aprendizajes que yo personalmente, junto con otras personas, porque esto yo no lo he hecho sola, no, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, hemos estado haciendo cuando hemos ido acompañando todo este proceso, ¿no? Y lo que ha sido ir construyéndolo mientras lo íbamos caminando, porque al principio os confieso que esto era como una idea que alguien tuvo y que logró contagiarnos a un grupo de personas vinculadas a las organizaciones, y lo hemos ido construyendo mientras que lo hemos ido caminando, y ha sido una pasada ver cómo las personas con discapacidad intelectual comprendían esto y se subían al carro y hacían esfuerzos y trabajaban por construir el proyecto de autorrepresentación, ¿no? En este ratito que vamos a compartir, para mí lo importante es, bueno, pues explicar qué cosas están haciendo, por dónde van las cosas. Yo creo que testimonios como el de Tere o el de Mari Carmen o el de Ginés, ¿no?, que explica cómo van las cosas en la región de Murcia, nos ayudan a entender un poco de qué hablamos, ¿no? De lo que hablamos aquí es de que las personas con discapacidad intelectual participen en sus vidas personales, ya lo estamos haciendo en las organizaciones, con sus planes personales, sus resultados personales, porque les preguntamos qué quieren para sus vidas e intentamos ver cómo gestionar o cómo poner apoyos para que eso se consiga, con todo lo que tenemos que seguir trabajando en eso. Pero parece que esa idea ya la teníamos como recogida. Pero de lo que estamos hablando aquí es de las personas con discapacidad intelectual teniendo poder efectivo para tomar decisiones sobre lo que su organización tiene que hacer. Y eso abarca muchas cosas, sobre qué cosas a dónde se destina el presupuesto, qué tipo de profesionales queremos que nos apoyen, qué profesionales queremos que nos apoyen, qué estilos de relación queremos tener. O sea, hay ahora mismo personas hablando de cosas que son importantes en las asociaciones y que tienen calado, que hasta ahora decidían las juntas directivas o los patronatos o las direcciones, ¿no?, las gerencias, las direcciones técnicas. Entonces, bueno, la idea de hoy es un poco colocar el proceso para que sepamos un poco por dónde va. Compartir, como os decía, estos aprendizajes, pero para mí había un objetivo importante también, que es generar un espacio seguro para expresarse, ¿no? Para que las personas que estéis aquí podáis en algún momento, cualquier duda o pensamiento que pueden animaros o inquietaros como familiares, podáis compartirlo, ¿vale? Y que podáis decirlo sin ningún tipo de problema, porque bueno, pues a veces hay cosas que son como políticamente incorrectas o que uno no sabe cómo decir, ¿no?, porque va a parecer que no cree en las cosas o en las personas, pero yo os invitaría a que lo comentarais, porque cualquier pensamiento, bueno, no sé si cualquier, pero muchos de los pensamientos y de los sentimientos y de las incertidumbres y preocupaciones que vosotras y vosotros podéis tener, probablemente yo las he tenido también, las ha tenido Juanjo, las ha tenido Tere, ¿no? Hay una parte ahí que podemos compartir desde el estar seguros, y además desde la honestidad de hacerlo desde donde lo sentís, pues va a ser mucho más útil probablemente para la gente que después pueda ver esto, ¿no? O sea, y que pueda sentir exactamente lo mismo que nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar como de tres cosas? De la experiencia en el proyecto de autorrepresentación, y me gustaría hablar un poco de cómo ha sido el proceso que yo he vivido, ¿no? Y que yo he vivido muy de la mano de Plena Inclusión Madrid y de AMI3, que es la organización donde yo hace unos años trabajaba y donde empezamos con esto. Yo creo que fue en el 2015, 16, hay veces que me patinan los años porque a veces se nos alargan los procesos en el tiempo, y bueno, voy a intentar contaros un poco de dónde nació, por lo menos desde donde yo lo conozco, y cómo lo hemos ido haciendo y qué cosas hemos ido viendo que eran necesarias. Hemos ido construyendo, ya os digo, sobre la marcha, nos las hemos inventado. Así os lo digo, o sea, no es broma. O sea, cuando hemos ido viendo qué era lo importante y hemos ido creando maneras de hacer, o sea, que es un proyecto que se ha construido según se andaba y que tiene mucho todavía que definir, ¿no? Lo siguiente es que vamos a hablar lo que os voy a intentar recoger son como las ideas, las dudas y las preocupaciones de partida que tenían las personas, las juntas directivas, las familias, los profesionales de atención directa en el proceso, y luego voy a intentar resumir. Yo lo que he hecho ha sido como intentar pensar qué cosas hemos aprendido en el proceso, ¿no?, a todos los niveles y para todas las personas implicadas. Así que, bueno, por supuesto, en cualquier momento, si hay alguna cosa que queréis comentar, me interrumpís, o sea, paráis y hacéis la pregunta y lo hablamos, ¿vale? Sin problemas.
Esto sí, resumo un poco las acciones, pero yo recuerdo todavía, creo que fue en 2014, 2013, 2014, cuando yo estaba en la dirección técnica de AMI3 y nos llega un correo electrónico desde la Federación Autonómica, desde Plena Inclusión Madrid, diciendo que las personas de apoyo de los grupos de autogestores nos querían convocar a las direcciones técnicas para hablar de una cosa que les preocupaba. Y lo que les preocupaba es que durante todo el desarrollo de los grupos de autogestores, que empezaron a finales del siglo pasado, que parece que es hacia el 90, yo creo que fueron los primeros grupos, yo ahí me pierdo un poco más, los grupos de autogestores que se habían ido desarrollando en las organizaciones eran grupos de personas con discapacidad intelectual que se juntaban y para hablar de las cosas que les preocupaban de sus vidas, ¿no? Muchas veces del empleo, de las relaciones de pareja, a veces de los conflictos que tenían con sus familias, de lo que querían conseguir en las organizaciones que no podían, de la vida independiente, eran temas que eran muy recurrentes, ¿no? Y a medida que en el movimiento asociativo los autogestores habían empezado a tener espacios donde compartían los autogestores con otros, en las organizaciones, en eventos que se organizaban desde las federaciones autonómicas, luego en jornadas, en donde de repente había una jornada técnica sobre vida independiente, había personas con discapacidad intelectual a las que se invitaba a hablar sobre la vida independiente. El problema era que los grupos de autogestores, que eran los únicos grupos que teníamos como en las federaciones recogidos de personas con discapacidad intelectual que estaban pensando en estas cosas, que no eran las únicas personas en las organizaciones que pensaban en estas cosas, pero sí como estructura los grupos de autogestores eran los que teníamos más a mano, estaban siendo los que contaban su opinión sobre los procesos de vida independiente, de pareja, de sexualidad, de empleo, ¿no? Y las personas de apoyo y las federaciones estaban preocupadas, en Madrid se planteó que a lo mejor esas personas hablaban en primera persona, contaban sus experiencias, pero daba la sensación de que hablaban como en boca de todos y no era verdad, y contaban su experiencia y su opinión, que era para lo que estaban, ¿no? Los grupos de autogestores, para hablar de la experiencia y la opinión de cada uno de ellos. Pero nos parecía que faltaba alguien que pudiera hacer esa labor de representación, porque nadie había elegido a ese autogestor, lo elegía un profesional y le decía, esta persona puede ser una buena persona para hablar por experiencia, y resulta que es que nadie, pero ninguna persona con discapacidad intelectual lo elegía, ¿no? Y a veces ese autogestor, esa autogestora no sabía lo que opinaban sus compañeros, simplemente contaba su experiencia, que era para lo que los llamaban, ¿no? Y nos llamaban a las direcciones técnicas un poco para reflexionar sobre esa legitimidad de las personas para poder hablar y representar a sus compañeros, y si teníamos esas estructuras y cómo hacerlo, ¿no? Para mí, yo me incorporo al proceso ahí y desde entonces nació, desde donde yo lo conozco, en Plena Inclusión Madrid, que yo sepa es de las primeras federaciones que empezó con esto, un proceso en el que de legitimación, en el que las propias personas con discapacidad intelectual pudieran hacer elecciones y votar y elegir a las personas que querían que les representaran, ¿no? Eso suponía hacer una campaña electoral en donde los autogestores o las personas que querían presentarse entendieran lo que era ser un representante, hubo mucha documentación hecha, y contaran qué opiniones tenían sobre la vida independiente, qué les preocupaba, por qué querían ser activistas, ¿no? Era un paso más, no tenía que ver con la vida de cada uno, sino con lo que queríamos o lo que querían para las personas con discapacidad intelectual. Y cuando una vez que has contado en campaña electoral tu programa, eran votados y elegidos. En ese proceso, a mí en el proceso me ha tocado desde AMI3 el apoyo a las personas candidatas, el organizar en AMI3 las primeras elecciones, y en ver cómo hacíamos una campaña que fuera accesible, comprensible, lo comunicáramos a las familias, hablar con la junta directiva para que lo entendieran, lo aprobaran también como comité. Todo este proceso nos tocó hacerlo, no me tocó hacerlo a mí, me tocó hacerlo con un maravilloso equipo de apoyo que no sabía muy bien cómo hacerlo y que diseñó campañas, vídeos electorales, carteles electorales, contamos con voluntarios que nos ayudaran también en el proceso, y ahí me ha tocado en el proceso hacer toda esta parte, ¿no? También he tenido como el placer después de seguir formando, cuando terminamos en AMI3, a líderes de la plataforma, de líderes a nivel nacional. Hicimos una formación donde 40 personas de diferentes comunidades autónomas que eran representantes o que de alguna manera estaban liderando procesos así en sus comunidades autónomas, pues hicimos una formación entera de liderazgo y estuvimos trabajando con ellos.
he tenido el súper placer de acompañar a los equipos de líderes de las federaciones autonómicas de Cataluña, de Valencia, de Murcia, de Castilla y León y de Madrid en formaciones en donde hemos ido viendo, yo he tenido como el súper privilegio de ir viendo cómo las primeras formaciones y lo que planteaban las personas con discapacidad intelectual iba cambiando con el tiempo, ¿no? Personas que decían vamos a hacer cambios en el centro ocupacional y lo que nos interesa era al principio eran cosas como necesitamos más sillas o se han roto los armarios, que eran cosas muy tangibles que se veían. En el avance de ir sintiendo que tenía el poder y que podían ir cambiando cosas, las personas han ido planteando otras cosas como esta persona de apoyo no me gusta, este estilo de apoyo no es interesante, cuestionando cosas como por qué de repente lo que queremos es poder vivir en pareja o no queremos ir a esta residencia, ¿no? Ha habido una parte como muy de proceso en el que las personas, yo tengo como el gusto de conocer a gente que empezó y que ahora está en comités de representación, han ido avanzando mucho, ¿no? En entender la realidad y en sentir que tenían el poder para pedir cosas, para decir que no, ¿no? Que en un momento determinado no les parecía bien lo que se les estaba diciendo, que era una cosa como muy insólita, ¿no? Que le hagas una propuesta a una persona con discapacidad intelectual en un servicio y te diga no estoy de acuerdo, es todavía incluso sorprendente, ¿no? Y eso ha ido pasando con formaciones y con mucho trabajo por parte de las personas con discapacidad intelectual. Claro, cuando las personas empiezan a empoderarse, lo que sucede es que tenemos que subir como de nivel, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las organizaciones y con los apoyos? Las personas de atención directa que apoyaban a los representantes tenían como muchos conflictos, porque al final era cómo les ayudas, cómo les puedes apoyar en un proceso que tiene que ver con que tú ya no tienes el poder para decidir o para orientar a la persona, sino que tienes que apoyarle en lo que la persona decide, ¿no? Y cómo le ayudas a que sepa lo que quiere decidir y no a decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, nos tocó diseñar un proceso entero de formación para personas de atención directa donde se analizaba mucho cómo iban las dinámicas de poder, ¿no? Cómo al final tú tienes mucha capacidad de influencia solo por ser profesional sobre una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y cómo apoyarle para que sea él el que genere pensamiento sobre lo que quiere y no esté esperando a que le digas tú lo que tiene que hacer, ¿no? Me acuerdo siempre de una persona de apoyo que había trabajado mucho esto y que decía, es que todavía estamos en una reunión y gente que tiene 45, 50 años, que lleva trabajando en esto un tiempo, levanta la mano y me dice, ¿puedo ir al baño? ¿No? Y era como, o están hablando y me miran como pidiéndome permiso, ¿no? Y era como, que no me pidas permiso, decía, no me pidas permiso, levántate o habla, ¿no? Expresa tu opinión. Y había una serie de dinámicas en donde todavía las personas están, y todavía yo creo que están en proceso de pedir permiso para poder opinar, ¿no? Para poder decir algo, ¿no? Entonces, eso tenía mucho que ver con cómo estamos apoyando a las personas, ¿no? Y que les estábamos, como que de alguna manera sienten que necesitan el permiso para poder participar a veces, ¿no? Y nos tocó hacer un diseño de formación para hacer conscientes a los profesionales de por qué estaba pasando eso, qué estilo de apoyo tenían, ¿no? Esas formaciones luego se han ido haciendo también generales, hemos formado a mucha gente, hemos formado formadores que ahora están formando a otras personas en cómo hacer esto, y la verdad es que bueno, pues ha sido un proceso chulo en donde hay mucha gente reflexionando cómo hacer esto de apoyar a las personas para que el poder lo tengan ellas y no estén esperando a que yo les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Así que hemos hecho formaciones con personas de apoyo. Belén, y luego, disculpa, perdona, sí, simplemente, perdona que te interrumpa, pero es para decir que una de esas formaciones a sí, profesionales de las asociaciones de plena inclusión región de Murcia es a las que se refería Ginés al principio y que hemos efectivamente, mencionado. Que lo digo para que se efectivamente. sepa que los y las profesionales de las asociaciones que así lo han querido han tenido ocasión de formarse por medio de Plena Inclusión Región de Murcia, de la mano de Belén, para estar preparadas para esto que No ella estoy decía. segura si esa formación la di yo creo que la dio una compi que había estado haciendo el curso de formador de formadores. No me quiero... Una primera sí, una anterior, o sea, porque algunos fueron en la bueno, algunos estuvieron en nacional la estatal, sí. y otra a través Hmm. a través de formadores preparados para continuar con la cadena de compartir el conocimiento. Pero ese cambio de chip en los profesionales ya se ha intentado pues, sembrar esa semilla para cambiar ese punto de vista. Perdona. Nada, el siguiente paso fue qué pasa con las juntas directivas, ¿no? Los profesionales de las organizaciones y las personas con discapacidad intelectual notaban que este era un proyecto que tenía el impulso desde las gerencias, desde las direcciones y desde las juntas directivas,
o era algo que hervía como en la parte de abajo, voy a utilizar esta metáfora, ¿no? De abajo y arriba, en la parte de abajo de las organizaciones, pero no llegaba arriba. Entonces al final, pues si hay una reunión y una asamblea donde se hace un trabajo con el grupo del taller y un representante eleva una petición y esa petición no se tiene en cuenta, no se contesta, no se toma en serio, no se le da espacio, no se le da la misma importancia que otros asuntos, pues lo que pasaba es que todo como de alguna manera era muy necesario que juntas directivas y direcciones estuvieran en condiciones de entender y apoyar el proyecto, si no tenía como poco sentido. Así que hace poco hemos hecho también la primera formación para directores de servicios y para miembros de juntas directivas, así como una primera aproximación. Tuvimos que sentarnos a hablar de toda esta parte, ¿no? Que tiene que ver con cómo apoyar esto y cómo hacer que una junta directiva sea un espacio en donde las personas con discapacidad intelectual puedan ser miembros y puedan generarse formas de hacer que permitan a las personas tomar las grandes decisiones de las organizaciones, ¿no? Que se toman a veces. Sí. Perdona, yo te interrumpo, pero disculpa, Sí. solamente precisamente porque estás diciendo cosas muy interesantes y hay apuntes de cómo eso se ha hecho ya en la región de Murcia. Y comentar dos cosas. Decía, formación para juntas directivas. La Junta Directiva de la Federación de Plena Inclusión Región de Murcia, de nuevo con Belén, el próximo lunes 13 de diciembre va a tener una reunión Nos dedicada vamos a a esto. sentar a hablar de esto, sí. La Junta, eso es, los presidentes y presidentas de las asociaciones de Plena Inclusión Región de Murcia van a tener un rato para decir dónde nos hemos metido, porque los mismos presidentes y presidentas fueron las que, también en la línea de lo que decías, refrendaron esta participación. O sea, la Junta Directiva ha refrendado desde el principio que se hiciera un canal para que pudieran participar y han refrendado que, por ejemplo, con la línea de lo que decía Belén, que si el comité que se forma resultante de las elecciones de cada asociación eleva una consulta, una petición, una demanda, lo que sea, una queja a la Junta Directiva tiene la obligación de responderles en un tiempo estipulado y de una manera determinada. No puede hacer oídos sordos porque se les ha hecho un hueco en el organigrama de la propia asociación y la Junta Directiva les reconoce como parte de la asociación. Perdón. En mi experiencia, lo que les ha pasado a veces a las juntas directivas es que les ha parecido sensato inicialmente como idea, han dicho que sí, y luego se han encontrado con pero a ver, ¿esto iba en serio? ¿Pero esto de qué habláis? ¿No? Yo recuerdo un miembro de la junta directiva de mi organización que, bueno, los candidatos presentaron todos los programas, hablaban de vida independiente, de relaciones de pareja, de derecho a tener relaciones sexuales, hablaban del empleo, hablaban de tener amigos, de salir de la organización, de no pedir permiso para cosas, y cuando acabaron las elecciones, la directora de la organización cogió esos programas y los llevó a la junta directiva y dijo, bueno, esto es lo que tenemos que hacer el próximo año, ¿no? Y recuerdo que uno de las familias que estaba allí, ¿no? El comentario fue, pero era en serio, ¿no? Como desde la conciencia de decir, ostras, ¿y cómo vamos a hacer todo esto? No el plan, o sea, es como que yo creo que ha habido una parte ahí también a veces de decir, jo, esto qué buena idea, pero ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Y a veces se han encontrado, por eso la formación y la reflexión, con que era para hoy, con que ya era para hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es verdad que a base de experiencia y de oír hablar de esto, pues cada vez hay más conciencia de lo que va a suponer, que van a suponer cosas muy interesantes. Y luego hemos llegado a las federaciones autonómicas, yo he colaborado con varias en formaciones, pero luego también tuve como la super suerte de acompañar en Madrid, se hicieron elecciones, en Madrid hay unas 110 organizaciones, con lo cual no es como Murcia, que va a tener como un representante de cada organización, porque sois menos, yo creo, y eso va a estar así en el comité, pero en Madrid no era viable que hubiera 110 representantes, con lo cual se hizo un proceso autonómico de elecciones con una campaña electoral en 5 zonas de Madrid, los candidatos iban de turné, yo tuve como la super suerte, hacían sus entrevistas, sus minutos de oro, sus exposiciones a viva voz en teatros donde había gente, o sea, una cosa impresionante, y para mí fue, bueno, muchas personas de apoyo ya se habían formado en ese momento, ¿no? En cómo sostener el espacio para dejar que las personas hagan las cosas y resuelvan, en cómo estar, y la verdad es que fue súper emocionante, de poner los pelos de punta, cómo había candidatos que ponían de pie
a las audiencias y otros no, ¿no? O sea, cómo empiezas a distinguir qué cosas a las personas les llama más la atención o quieren, y cómo de esos casi 20 candidatos eligieron 10, que además con un criterio de paridad, 5 hombres, 5 mujeres, ahora mismo están ejerciendo el rol de comité y de representación de plena inclusión en Madrid, ¿no? Están ahora mismo en el proceso de ver cómo lo integran en la junta directiva, y tuve como la suerte de acompañar también ese proceso y de ver cómo las personas con discapacidad intelectual se volcaban con eso, y de ver cómo iban por delante de los profesionales, cómo iban por delante de las juntas directivas, cómo iban por delante, porque no hay nada en la vida como defender tus derechos en primera persona, ¿no? Entonces, creo que se entendían. Cuando las personas candidatas se subían allí sin grandes aspavientos, a veces con pictogramas, a veces rapeando, a veces de diferentes maneras, conectaban con el público que les estaban escuchando, y a lo mejor eran 100 personas de pie aplaudiendo a alguien que había dicho: tenemos derecho a tener pareja y tenemos derecho a por ejemplo, ¿no? Y ponía en pie a la audiencia, ¿no? Y decías: jo, bueno, yo me emociono cuando hablo de esto, porque verdaderamente dices, nos van a dar sopas con ondas, esta gente nos pilla, nos come, porque no estamos preparados para todo esto, ¿no?, que está pasando. Entonces, bueno, yo he tenido como la suerte de acompañar y de trabajar con compañeros y con compañeras de las organizaciones en construir todo esto, y la verdad es que ha sido pandemia incluida, ¿eh? O sea, nos hemos acompañado también procesos de consultoría con organizaciones que tenían los representantes y que decían: ¿ya ahora qué hacemos, no? O cómo lo llevamos a la comunidad, ¿no? Que era como, bueno, pues interesante, ¿no? Ver que no está todo el mundo en esto, hay que confesarlo, pero cada vez somos más, ¿no? Somos más personas con discapacidad intelectual y más personas de apoyo y más juntas directivas que tienen el compromiso, ¿no? Hemos acompañado, hay organizaciones que están incluso acompañando a personas con discapacidad intelectual que han sido elegidas como representantes para revisar judicialmente sus sentencias de capacidad y de incapacidad, para que verdaderamente puedan ser miembros efectivos con firma, ¿no? Bueno, no somos todos todavía, pero sí que cada vez somos más, ¿no? Las personas vinculadas al movimiento asociativo que creen en esto, y hay muchas cosas que ya se han ido haciendo. Yo ahora quiero contaros un poco cuáles eran las dudas o cuáles son las dudas de las personas con discapacidad intelectual, que hicimos una sesión entera para que evaluaran a sus personas de apoyo y a sus organizaciones en cómo se estaban sintiendo en esto, de las personas de apoyo que tenían un montón de dudas también, y de los familiares y de las juntas directivas. Esto es con lo que hemos estado trabajando, ¿no? Esto es un panel que después de conversaciones con personas de apoyo, donde decían qué conflictos nos emergen, ¿no? Cuando hablamos de esto de apoyar a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pues hablaban sobre todo de la organización, de no tenemos tiempo, de hay muchos imprevistos, interrupciones, mucho ruido en los procesos, no da tiempo a acompañarlos, tenemos dudas de si sus propuestas se tienen en cuenta en las organizaciones, sí, estamos de acuerdo, pero luego no se hacen las cosas, ¿no? Y hablaban de las juntas directivas, por eso se plantean los procesos de acompañamiento. Ellos se cuestionaban muchas veces si nos creíamos de verdad como personas de apoyo que las personas con discapacidad intelectual podían hacer esto. ¿Nos lo creemos de verdad? Y esto es una de las bases, ¿no? ¿Nos creemos de verdad que esto puede ser así, ¿no? Se cumplen los derechos dentro de las organizaciones. Las personas de apoyo decían: a veces no cumplimos con los derechos dentro de las organizaciones cuando les exigimos fuera, ¿no? Y esto era parte de lo que les pasaba a las personas de apoyo, que vivían esta parte como muy incoherente. Decían: es que no valoramos sus tiempos como los nuestros, ¿no? De repente hay una reunión de representantes y entras y sin llamar y dices: oye, mira, es que hay que parar esto, pero si están reunida la junta directiva ni se te ocurre picar para entrar, ¿no? No valoramos sus tiempos igual, no estamos teniendo esto, ¿no? Y luego no se entendía que una persona de apoyo lleva un tiempo preparar con las personas las reuniones, ayudarle a pensar, a generar pensamiento, y se sentían muy sobrecargados, ¿no? Una de las cosas que decían es como es una tarea más a la que no se le da importancia, ¿no? Hablábamos del rol de apoyo, ¿no? Las personas que acompañaban sobre todo a los representantes se sentían como en una isla. Dice: la organización no se entera, a veces no le interesa, otras veces es que no sabe de qué va, y entonces al final nos sentimos solos, solas y agobiados, ¿no? No es como que de repente hay una persona en una organización que se lo cree y tira de todo, pero claro, vas un poco nadando contra marea, no porque la gente no se lo crea, sino porque el día a día te va comiendo, ¿no? Hay veces ellos decían que no sabemos cómo apoyarle,
porque tú ves que se está equivocando y no quieres dejarle, o porque de repente ves que la persona, que no sabes cómo ayudarle a generar pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y analizaba mucho el poder, dices que la idea sería poder tener poder con las personas, ¿no? Esto que hablaba Tere del coliderazgo, pero es que nos damos cuenta que ahora tenemos poder sobre ellas. Cuando habla una persona de apoyo, calla al resto de personas, a las personas con discapacidad intelectual. No te dicen no estoy de acuerdo o no tienen a veces la rapidez o los argumentos para decirte y no estamos sabiendo generar un espacio para que tengan tiempo para pensar y contestarnos, ¿no? Tenían la sensación de que marcaban las expectativas ellas y ellos y que no eran las personas con discapacidad las que marcaban cómo era su ritmo, sino que iban al ritmo que les marcábamos en las federaciones autonómicas y en las organizaciones, ¿no? Y luego hablaban mucho del cómo veían a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Dice, a veces no se sienten seguros, no les vemos con iniciativa, son muy dependientes, llevan mucho tiempo de indefensión aprendida, o sea, de decirte que sí y de no llevarte la contraria. Lo llamaban sumisión institucional, al final es que hacen caso porque todavía han hecho caso. Y entonces nos cuesta mucho que nos digan qué es lo que quieren de verdad, porque te contestan lo que quieres oír, ¿no? Muchas dudas sobre cómo empoderarles, con la sensación de que a veces no tienen la competencia, de que no están presentes en los entornos comunitarios, y representan a las personas pero desde el servicio y no desde representar las causas grandes, ¿no? Todas estas eran las dudas que tenían las personas de apoyo convencidas de que querían apoyarles, ¿no? Por eso muchos procesos de los que os he contado antes eran necesarios, ¿no? ¿Qué nos decían las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué nos dijeron cuando les preguntamos qué es lo que opináis a representantes que llevan un tiempo ejerciéndolo, ¿no? ¿Qué cosas hacen bien vuestras personas de apoyo? ¿Qué cosas se hacen bien en vuestras organizaciones? Y había muchas cosas que ellos valoraban como buenas y muchas cosas que valoraban como buenas que a mí cuando las escuchaba me generaban dudas, ¿no? Ellos valoraban como que las personas de apoyo les acompañaban a las reuniones y les recordaban cómo son y cuándo eran, y eso era un apoyo. Comentan los temas de los que hablamos, nos dan turnos de palabra, ¿no? Y a ellos les parecía bien porque les ayudaba a organizar la jornada, pero tú veías todavía que ellos expresaban, nos dan turnos de palabra, ¿no? O sea, todavía nos siguen consintiendo hablar, ¿no? De ahí todas las formaciones de rol de apoyo. Me aconsejan cuando me quedo callado o cortado, me animan a decir las cosas que pienso, ¿no? Había buenas cosas valoradas, me ayudan a portarme bien o a no hacer el tonto por la calle, ¿no? Que era como son frases como todavía de persona que está que con un rol de apoyo en donde todavía alguien tiene que ayudarme a regularme, ¿no? Porque yo no sé o porque hay alguien que es el que valora si yo hago el tonto o no hago el tonto, no porque lo valore yo, ¿no? Valoraban que cuando estaba nervioso me ayudan a ver las cosas de otra manera. Estos son testimonios cogidos literales, ¿vale? Me ofrecen oportunidades para ayudar, me dejan estar en otros sitios, ¿no? Tuvimos 2 horas de conversación donde al principio nos decían solo cosas buenas y luego en la conversación, sin tampoco intervenir mucho, iban saliendo también otras cosas, ¿no? ¿Qué cosas habría que mejorar, ¿no? Y había una sensación general en todas las personas, que esto lo hicimos como en 2018, de que los profesionales siempre estaban agobiados, nunca tenían tiempo y siempre estaban estresados. No sé si hemos llegado a un acuerdo más generalizado en el movimiento asociativo que a este, y es que los profesionales no tenemos tiempo. Estamos estresados todo el tiempo, ¿no? Esto era como un acuerdo tácito. Cuando se lo contamos a las personas de apoyo, porque les devolvimos este feedback, estaban de acuerdo hasta ellas, ¿no? Y recogíamos qué cosas serían buenas, ¿no? Y expresaban así. Os las leo. Se agobian y nos contestan mal, se nos contagia el agobio, no te lo explican bien, a veces lo hacen muy rápido, estamos reunidos y nos abren la puerta. Si en un momento la pillas más agobiada, no te hace caso. Quiero que me digan a mí las cosas, no a mi familia, avisan con poca antelación de las cosas, las personas de apoyo eligen a los representantes cuando hay que hacer algo. Con respecto a las decisiones en las organizaciones, había personas que decían primero está el presidente, luego la directora, luego los profesionales y los últimos somos los representantes, ¿no? Empieza a haber conciencia. Si tú preguntas qué tal va, la primera respuesta en aquella época, yo creo que con grupos que llevan trabajando sería diferente ahora mismo, era todo va bien. Pero de repente alguien hace un comentario, bueno, a veces pasa esto, y en la conversación se van generando otras ideas, ¿no? Que representan mucho lo que pasa en las organizaciones, ¿no? Si las conoces, las personas con discapacidad se dan cuenta de lo que sucede también, si tienen espacios para poder generar pensamiento, ¿no? ¿Y qué
qué dos cosas hemos aprendido o yo he detectado o he recogido cuando hemos trabajado con juntas directivas, con familias y a veces con direcciones, ¿vale? Dos ideas que no pueden porque su discapacidad se lo impide, que es una realidad, pero para muy pocos, no todas las personas pueden hablar. Esto lo puede hacer Tere porque Tere es Tere, ¿no? Pero el resto no pueden hacer esto, ¿no? O no podemos cargarles con esas responsabilidades, como es que bastante tienen, como para encima cargarles con la responsabilidad de decidir si hay que despedir a alguien o no, si cogemos este dinero de la Junta o no, si cerramos las cuentas o no, ¿no? Es como una locura, ¿no? Pero todo eso debajo tiene la creencia de que las personas no pueden hacer esto, ¿no? Y luego me he encontrado con otro argumento que está basado en la misma creencia, pero es no saben. Esta es otra cosa, ¿no? Representado como frases de les van a manipular, les van a convencer de cosas en función, la gente va a aprovecharse de esto, ¿no? Hay muchas cosas que no saben, que no comprenden, necesitan más formación. El representante que se forma todo el rato, más formación, porque nos tiene que demostrar que está capacitado y preparado para hacer las cosas, ¿no? Es un proceso muy exigente, las reuniones son largas y pesadas, no van a poder con ello, ¿no? Es como viendo lo que hay que hacer, yo creo que las personas no saben o no pueden. Y son dudas legítimas, ¿eh? que yo también tengo. No solamente lo tienen las familias y las juntas directivas, muchos profesionales las tienen también, muchas direcciones. Yo he pensado en esto muchas veces, ¿no? Es como, ostras tú, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Y lo que os tengo que confesar es que cada vez que yo he puesto una barrera desde mi persona, ¿no?, a una persona con discapacidad intelectual, en el 90% de las veces me lleva un bofetón grandísimo en la cara. Muchísimas veces he visto cómo las personas superaban cosas y llegaban a conclusiones que no son las conclusiones a las que yo habría llegado, que a lo mejor no son las que yo valoro correctas, pero que para ellos y para ellas eran válidas. Y que eran otra manera de enfocar las cosas, incluso a veces mejor enfocadas de lo que yo lo había hecho. Esto os lo puedo jurar. Eso es una experiencia que yo he tenido, ¿no? Entonces, puede ser que no sepamos cómo hacer las cosas, puede ser a veces que no queramos hacerlas, pero lo cierto es que yo he vivido que se pueden. Os lo digo desde la honestidad, ¿no? Pero estas son como las actitudes a resolver cuando hablamos sobre todo de familias, sobre todo de juntas directivas, también de profesionales, ¿eh? Y también de algunas personas con discapacidad intelectual, ¿no?, que tienen pocas necesidades de apoyo y que ahora estamos trabajando con ellos y con ellas para que entiendan que representar es representar a todas, no solo lo que tú piensas, ni no solo las personas que son como tú o que tienen las mismas necesidades de apoyo que tú. Que hay un montón de personas con necesidades de apoyo generalizado, por ejemplo, con grandes necesidades de apoyo, que necesitan cosas que una persona con pocas necesidades de apoyo no, pero que es importante tenerlas en cuenta y que también las representan, ¿no? Y ahora os cuento los aprendizajes. Yo los he juntado en 7, que me han salido 7 y me ha parecido maravilloso, porque es como mi número favorito y me parece un número como mágico, ¿no? Las primeras aprendizajes son sobre el marco, ¿vale? Sobre el marco del proceso. Y hay como 4 cosas, ¿no? Y el primero es que el cambio, la transformación requiere energía y acción. Se hace camino al andar. Esto lo voy a repetir muchas veces. Este proceso no está diseñado. Nadie lo ha hecho antes. Lo estamos diseñando mientras lo hacemos y vamos intentando resolver las cosas según van pasando. Si hemos necesitado formación, hemos contado con fuentes, con experiencias de otros países, viendo qué es lo que podemos hacer, pero construyéndolo sobre la marcha, ¿no? Ahora es verdad que hay más experiencias de organizaciones que han ido haciéndolo, pero aún así cada sitio, cada espacio es diferente. Es lo que os decía, Madrid tiene una forma de organizarse porque tiene una realidad, Murcia tiene otra, pero lo importante es compartir las bases y luego ir viendo cómo lo hacemos en cada territorio. O sea que la pregunta de venga, vamos a hacerlo, ¿cómo se hace? La respuesta es caminando y viendo qué es lo que hay. No hay un camino hecho, ¿no? Hay una parte como también de valorar la importancia del proceso por encima del resultado. O sea, el proceso tiene que ser un proceso significativo para las personas tienen que poder generar pensamiento, tienen que poder hacerse preguntas. Lo importante es cómo construimos que las personas empiecen a pensar de otra manera y a participar en los sitios. Y la primera vez no sea perfecta, la vez 10ª tampoco, la 20ª tampoco, pero llegará un momento que sí. Y lo importante es que en ese proceso las personas van ganando seguridad en sí mismas, van comprendiendo que pueden cambiar las cosas, que no vas a dejar de quererles porque no estás de acuerdo con ellos. ¿Vale? Vamos haciendo cada uno a su ritmo, hay diferentes ritmos entre las personas, como en todos los contextos, ¿no? Como entre las personas sin discapacidad también. Y lo interesante es ver cómo haces el proceso diariamente. No, el resultado no es lo importante. Y las organizaciones que a veces nos hemos concentrado en hacer una buena campaña electoral y no hemos cuidado el proceso, hemos tenido una buena campaña electoral con personas que luego han necesitado el proceso para poder llegar
a ser buenos representantes. Y en el proceso, las propias personas con discapacidad intelectual que se han presentado a una campaña electoral, que es maravillosa porque todo el mundo te aplaude o tienes un montón de apoyos para hacer vídeos y que es fantástico, cuando de repente luego han ganado las elecciones y se han puesto a currar, han dicho, mira, yo es que honestamente prefiero ir a mi clase de pintura que a las reuniones y no quiero ser representante, ¿no? Y es un gran proceso personal llegar a decidir eso, ¿no? Porque has entendido lo complejo y la responsabilidad. Tere dice, nos metes mucha caña, ¿no? Pero es que es una responsabilidad. Y es una responsabilidad hacerlo bien, ¿no? Y es un trabajo, tienes que dedicarle energía, tienes que dedicarle tiempo y tiene que ser una prioridad porque es la responsabilidad que tienes de representar a otras personas. Lo que hemos aprendido en tiempos de pandemia es brutal. O sea, hemos estado acompañando procesos de organizaciones que decían, José, nos ha caído la red porque ya no es presencial, ¿cómo podemos hacer para que en estos tiempos en donde las organizaciones han dejado de contar con la opinión de las familias, con la opinión de las personas, porque hemos hecho cerrojazo en los servicios, porque ha habido momentos muy difíciles, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer para recuperar que las personas puedan opinar sobre lo que está pasando en sus vidas en la pandemia? Y cómo quieren reconocerse, ¿no? Porque lo cierto es que muchas personas lo han vivido muy en soledad, ¿no? Y nos ha tocado acompañar procesos de capacitación de utiliza el Zoom para comunicarte con las personas, ¿no? Yo he estado acompañando en pandemia una organización en donde los representantes de la organización se han puesto en contacto, se han repartido a las 100 y pico personas de la organización y han llamado por teléfono una a una para preguntar ¿cómo estás? ¿Qué necesitas para conectarte? ¿Tienes móvil? ¿No lo tienes? ¿No? Recogiendo cuántas personas no tenían acceso a internet, no tenían, y lo han elevado a la junta directiva en un informe diciendo, mira, es que todas estas personas están solas en casa aisladas, no pueden venir y además no tienen manera de conectarse. ¿Cómo vamos a resolver esto como organización? ¿No? Y bueno, ha sido una pasada verlo, ver cómo nace eso de las personas, ¿no? Y cómo se preocupan unas por otras. Y luego no va de superhéroes, no se trata de que haya una superpersona que es la imagen de todo, sino de ser red, de ser comunidad, de ver cómo vamos tejiendo, ¿no? Para mí estos son como aprendizajes del proceso. No se trata de tener al representante perfecto, sino de generar que las organizaciones tomen en cuenta las opiniones de todas las personas y que ese representante es bueno porque es capaz de hablar con todas las personas, de escuchar, de recoger con los apoyos que necesiten lo que opinan las personas y de transmitirlo, ¿no? Y eso es un trabajo en red, un trabajo de una forma de apoyar diferente, de un representante que pone energía e ilusión, que le gusta estar con la gente, que tiene empatía, que hay un montón de características que trabajamos en formación con ellas y con ellos, y que ellas y ellos han construido los propios procesos de formación con nosotros. O sea, la primera formación que hicimos para personas con discapacidad intelectual, yo trabajé o trabajamos con 10 personas con discapacidad intelectual que cada día exponían ellos y que íbamos construyendo. Aquí está Tere, que fue una de las primeras sesiones, las preparamos con Tere y con otra compi. ¿Y cómo vamos a explicar los derechos? Explícalos tú, ¿no? Y hemos ido construyendo con ellos lo que necesitaban para poder formarse, ¿no? Entonces no hay superhéroes, es una red. Necesitamos ser red y cada uno tiene que ocupar su puesto. La junta directiva tiene que tener un rol, las direcciones otro, las personas de apoyo otro y los representantes uno que sea principal y que esté puesto en valor, ¿no? El segundo aprendizaje es que ya sucedía esto antes de que nosotros fuéramos conscientes, ¿no? A veces somos muy presentistas, nos parece que lo que hacemos nosotros es súper nuevo, pero esto ya lo venía haciendo gente antes y ya está sucediendo. O sea, no es que queramos ver cómo lo iniciamos, no, ya está pasando. No, el debate no es si hay que hacerlo o no, es que ya se está haciendo. Hay que ver cómo lo apoyamos, ya está sucediendo, ¿no? Entonces, así como muy rápido, ya en los años 70 en Estados Unidos había movimientos donde las personas con discapacidad hacían huelgas de hambre para reivindicar sus derechos. La redacción, el proceso de elaboración de Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU contó con el lema nada sobre nosotros sin nosotros, con la opinión de las personas con discapacidad intelectual. Esto ya se hacía en otros sitios, no es nuevo de ahora, ¿no? Esto, bueno, este es el proceso, yo también encuentro de Madrid, que os lo voy a contar, ¿no? Pero sí que, bueno, aquí está el resultado de las elecciones, el cómo hemos ido generando procesos. Tuvimos el súper honor de tener en Madrid a Robert Martin, que es la primera persona con discapacidad intelectual que está en el comité de la ONU, en un comité de la ONU que evalúa a los países que han dicho que quieren cumplir la legislación para ver si cumplen con ella o no, ¿no? También tenéis vídeos muy chulos de entrevistas que se le han hecho, ¿no? Y que él cuenta cómo fue este proceso en Nueva Zelanda, porque ya lo han hecho hace años. Esto ya se viene haciendo. No es una idea de 4 iluminados de aquí que les ha dado por ahí, ¿no? O sea, esto ya viene en otros sitios, ¿no?
A nivel nacional ha estado el año, bueno, hay más cosas, ¿no? El año del poder de las personas, la campaña Mi Voto Cuenta, que ha devuelto la posibilidad de votar a un montón de personas incapacitadas judicialmente, porque era una situación que discriminaba a las personas. ¿No? Me acuerdo el día que Robert Martín vino, que un compañero, una persona con discapacidad intelectual que estaba en plena revisión de su capacidad, de su sentencia de incapacidad, se levantó y dijo, me parece injusto, porque para comprobar si puedo votar o no, me han preguntado, acababa de haber una moción de censura y el gobierno de Mariano Rajoy había cambiado por el gobierno de Pedro Sánchez, y una de las preguntas que le habían hecho era que dijera el nombre de 5 ministros. Si a mí me hubieran preguntado el nombre de 5 ministros en aquel momento, bueno, si me preguntan ahora el nombre de 5 ministros, a lo mejor no sé decirlo, me hubiera merecido quitarme el voto, ¿no? Le estábamos exigiendo a una persona con discapacidad intelectual que demostrara cosas que los demás no tenemos que demostrar, ¿no? Pero hemos conseguido que eso suceda, ¿no? Y la plataforma de representantes ha sido brutal. En la plataforma de representantes ha intervenido el presidente del gobierno, la ministra de Derechos Sociales, incluso dirigentes de partidos políticos de la oposición, ha estado el secretario de Derechos Sociales. O sea, era un hecho importantísimo y ellos lo sabían. El hecho de que haya una plataforma de representantes que hablen con su propia voz y que no hablen a través de las voces de otras personas, ¿no? Era un hecho importante, es un hecho histórico. O sea, es un hecho histórico que hemos vivido y no nos hemos dado cuenta, pero dentro de 20 años podemos decir, yo estuve ahí y vi esto, ¿no? Impresionante. No podemos estar todos, porque era presencial, como con mascarilla, pero esto ya está sucediendo. No tenemos que debatir si sucede o no. ¿Queremos que suceda o no? No, ya está sucediendo. Lo que hay que ver es cómo lo apoyamos, ¿no? A nivel internacional ha habido procesos de revisión de cómo es la capacidad del apoyo a la toma de decisiones. Está ya con mucho, o sea, la EPSA, la Plataforma de Autogestores Europea, funcionando. De hecho, en la Junta Directiva ya hay una persona española ahí. Hay investigaciones de universidades diferentes del mundo decidiendo cómo hacer grupos de personas de participación diversa, viendo cómo se hace esto, haciendo investigación cuando los grupos tienen personas con discapacidad intelectual, y esto ya pasa, ¿vale? La tercera es derechos y coherencia. Esto no es una cuestión de opiniones, es de derechos. Esto no es una cuestión de lo que yo creo o no creo, es que son derechos. Esto no es una cuestión de pueden o no pueden, no, es que son derechos. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos efectivos esos derechos para cada persona, ¿no? Cada una con los apoyos que necesita. Y luego por coherencia. No podemos pedir a los colegios que incluyan a las personas con discapacidad intelectual, a las empresas que les den puestos de trabajo, a las comunidades que faciliten el que estén allí en los entornos participando todo el mundo, pero cuando toca participar dentro de las organizaciones decimos que no pueden. Es un poco raro, ¿no? Eso no podemos hacerlo. Tenemos que buscar las maneras para poder ejemplificar que se puede hacer y de esa manera que la gente nos tenga de ejemplo. El cuarto aprendizaje para mí es integración versus inclusión. Y esto lo explico, ¿no? Como con dibujos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la comunidad? Pues tenemos una comunidad y las personas vulnerables están excluidas, es una manera de relacionarnos. Otra manera menos agresiva quizá es cuando hablamos de segregación y es que estamos en la comunidad, pero juntamos a todas las personas vulnerables en grupos, en servicios que están excluidos, y empezamos a tratarles como colectivo, no como en que están desperdigados cada uno un poco a su rollo. Bueno, voy a explicarlo muy fácilmente, o sea, muy liviano, ¿vale? No me quiero meter ahí. Cuando hablamos de integración, lo que hacemos es coger a las personas vulnerables, en este caso a las personas con discapacidad, y decirles, tenéis que aprender, tenéis que formaros, tenéis que demostrar capacidades para estar en el mundo tal cual es. Y cuando llegamos a la inclusión, lo que pasa es que hemos generado que el mundo se adapta y cambia tanto que todo el mundo puede estar aquí. Aquí las personas se adaptan a lo que hay y aquí lo que hay se adapta a las personas. Y para mí esta es la clave, una clave súper importante, de obligado cumplimiento de las organizaciones. Es decir, los enfoques de la participación se puede hacer desde el enfoque de integración, que es decir, la persona para estar en la junta directiva necesita apoyos y necesita la información en lectura fácil. Y eso está bien. Vas a la reunión tal cual es, 4 horas, todo el mundo habla a su rollo, con palabras difíciles, sin descansos, que son reuniones horribles ahora que lo pienso. O sea, que cualquier miembro de junta de TIAP tiene que morir en el intento, ¿no? Y he hablado con miembros de juntas directivas que a veces han tenido reuniones de 5 y 6 horas cuando los temas eran muy complicados, ¿no? Y decimos, en ese entorno lo que vamos a hacer es ponerle apoyos personales a una persona, ¿vale? Una persona de apoyo, y vamos a darlas estas en lectura fácil y que vaya a ese entorno, ¿no?
Y eso es un primer paso que no está mal. Pero vamos a la otra parte, y es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es generar juntas directivas cortas, donde la información se prepara de antemano, donde todo el mundo habla en sencillo, para que sea un espacio amigable para todos, para poder generar pensamiento y para poder estar. Y luego la persona necesitará una persona de apoyo, preparación e información en lectura fácil. Pero si la información la tiene todo el mundo en lectura fácil, yo estoy segura que todos los miembros de juntas directivas llegarían con todo leído. Que a veces esto pasa, que es muy complicado, ¿no? Si generamos que esas reuniones sean cortas o más frecuentes, con información por adelantado, donde todo el mundo tiene espacio para haber pensado sobre ello antes, probablemente todas las personas estaremos más a gusto aquí. Esto es una asignatura pendiente, tenemos que ver cómo trabajar con esto, luego lo vemos, ¿no? El aprendizaje en 5 tiene que ver con la cosa esta del poder de las relaciones, ¿no? Y cómo nos relacionamos con las personas. O sea, normalmente una persona tendría que ser capaz de decir los apoyos que necesita y que quiere, ¿vale? Y cada persona necesita y quiere diferentes tipos de apoyos. En diferentes momentos tú necesitas más apoyo, menos apoyo, hay gente que necesita apoyo todo el rato, gente que necesita solo apoyo para entender los números, ¿vale? Diferentes apoyos. Y la persona debería de ser capaz de decir los necesito o no los necesito, porque hay un proceso en el que a lo mejor los necesitas, pero tú no los quieres, ya te darás cuenta de ello o no. Pero es tu proceso de darte cuenta de ello, ¿vale? Entonces, el diseño de apoyos tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa cuando damos más apoyos de los que necesitamos? Si esta persona necesita estos apoyos, pero yo le doy más, lo que estoy haciendo es sobreprotegerle. Pero puede ser que, y esto también lo he visto, es como son autónomos que lo hagan solos, ¿vale? Y entonces le doy menos apoyos de los que necesita. Y entonces pongo en riesgo a la persona. Los apoyos son muy importantes. Las organizaciones son importantes porque los apoyos lo son. Tenemos que ver cuál es el equilibrio, cuáles son los apoyos que necesita la persona, ¿vale? Porque si le damos más de los que necesita, le estamos impidiendo avanzar, le sobreprotegemos. Si le damos menos de los que necesita, le ponemos en riesgo, porque necesita apoyos que no le estamos dando, ¿no? Desde el poder es apoyar el fracaso y el aprendizaje. O sea, dar el poder cuando las personas no pueden ejercerlo porque necesitan apoyos es, ya os digo, ponerla en riesgo, pero cuando hablamos de dar el poder a alguien es apoyar que de alguna manera te confundes y aprendes. Y es la manera en la que aprendemos todos. De los éxitos se aprende muy poco, se aprende mucho más de confundirse, ¿vale? Al final, cada persona tiene que experimentarse con capacidad para que pasen cosas que hacen que crezcas. Cuando tú pides algo y ves que tienes poder para lograrlo, lo siguiente que pides probablemente te haya colocado, es como cuando juegas un videojuego y vas ganando niveles, pues eres cada vez más sabio. Y eso pasa si vas teniendo apoyos acorde a lo que vas necesitando en cada momento, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con dar un paso atrás y dejar a las personas que den respuestas. Haces una pregunta, a veces tenemos que dejar un tiempo para que la persona pueda dar una respuesta, ¿no? Porque probablemente lo que está esperando es quedarse en silencio para que se la des tú, ¿no? Y hay una parte de modelo de apoyo y de dar el poder a las personas para que vivan sus procesos y maduren y crezcan, ¿no? Con los apoyos que necesitan. Para mí, el sexto aprendizaje es cómo se participa. Y lo que hemos hecho ha sido definir 3 espacios de participación, ¿vale? Los espacios para opinar, donde cada uno puede decir lo que quiera, y los espacios para decidir están claros también. Tenemos una comisión de trabajo sobre el plan estratégico que toma decisiones, la comisión del servicio de ocio que decide sobre las actividades o sobre en lo que debe invertir el servicio, la junta directiva que toma decisiones sobre el presupuesto, sobre la contratación, sobre todo, sobre lo que se construye, ¿vale? Pero para nosotros hay una parte muy importante que es poner en valor los espacios para deliberar. ¿Qué es esto? Esto es que una junta directiva tiene que tomar una decisión difícil. Son 10 miembros y cada uno se lleva bien con diferentes personas. Quedan antes para tomar un café. Oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? Hablamos en lo informal. Tenemos reuniones para que a veces no se toman decisiones, simplemente uno habla para generar pensamiento con el otro. Tenemos conversaciones. Eliges con quién hablar para tener esas conversaciones que te ayudan a generar pensamiento. Esto nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. Tú cuando tienes que decir algo importante vas a hablar con la gente que quieres decir, en la que tienes confianza, le cuentas lo que pasa, te dan su punto de vista, a veces estás de acuerdo, a veces no, a veces te descubren algo que no has visto. Es el proceso de deliberar antes de tomar una decisión. A las personas con discapacidad intelectual a veces les damos la información y les pedimos que decidan y falta deliberar.
A veces con las personas con discapacidad intelectual, como no tienen estos procesos, es importante generarles espacios simplemente para que puedan hablar por hablar de lo que les preocupa. Y escuchar a otras personas sobre lo que piensan, porque es la manera de generarte tu propio pensamiento antes de decidir. Es tan importante, por eso los espacios, las asambleas, en los talleres, los espacios para opinar son tan interesantes, porque tú vas y opinas algo, escuchas la opinión del otro y de repente dices, ah, pues eso es verdad, o anda ya, mira qué tal, y me extremo más en lo que pienso. Pero todos los procesos de deliberar y de generar pensamiento, las personas con discapacidad intelectual no les tienen. Y hay que poder apoyar esos procesos, porque los demás los tenemos. Y además no escuchas lo mismo al presidente que te cae muy bien que al presidente que no te cae bien. En las juntas directivas a veces, bueno, y en todos los grupos, ¿no? Tú tienes gente como que cuando opinan, tú les legitimas más, te parece que son mucho más o sea, que su punto de vista pues lo acoges mejor que otras personas que a lo mejor hablan y tú, pues no te caen tan bien o que no lo ves, pues les escuchas menos, ¿no? Y yo creo que hay un proceso en el que cuando una persona con discapacidad intelectual llega a hacer esto y me dice, yo con ese no quiero hablar porque dice tonterías, digo, mira, fíjate, estará mal, porque no está escuchando, pero por lo menos ha tomado la decisión porque le ha escuchado, ha entendido, ¿vale? Hay un proceso de deliberación. Esto no se hace con las personas con discapacidad intelectual. Los procesos de generación de pensamiento, que se han hecho formaciones sobre esto, son tan importantes como los de opinión y los de toma de decisiones. No podemos pedirle a una persona con discapacidad que solamente por tener una información tome una decisión. Eso no es justo, es que no lo hacemos nadie. Y luego decir no ha sabido hacerlo. Claro, pues es que no tiene los espacios que tienes tú para pensarlo, necesitando más apoyos, ¿no? O sea, los espacios de deliberación han sido grandes espacios descubiertos en los procesos de formación y de pensar cómo se toman decisiones, cómo hacemos esto, ¿no? Y por último, y para ya cerrar, que me callo porque me nuevo rollo, vamos como a la poesía. Repito, ¿no? He abierto diciendo el camino se hace al andar y cierro con esto. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la realidad hoy? La realidad hoy es que a las personas con discapacidad intelectual, o sea, las personas que no tenemos discapacidad intelectual tenemos muchísimas más ventajas. Un miembro de junta directiva no tiene que demostrar ninguna competencia para ser miembro de junta directiva. Pero una persona con discapacidad intelectual que es más vulnerable tiene que demostrar que ha hecho formación, que está preparado, que comprende las cosas. Tiene que pasar como por la aprobación de todo el mundo. Y ya luego se puede presentar. Cuando yo pienso en las juntas directivas y digo, hombre, les hemos dado por supuesto la comprensión de las cuentas, les hemos dado por supuesto que tienen una forma sensata de ver la vida, les hemos dado por supuesto la formación, les suponemos que saben hacerlo. Nadie se lo cuestiona, pero a las personas con discapacidad intelectual, sí. Entonces lo que hacemos es cavarles un hoyo. La realidad de hoy es que todavía desde el no pueden, no saben. Claro, igual hay miembros en la junta directiva que tú dices, este ni puede ni sabe, o necesita apoyo porque tiene que ir alguien con él para explicarle cosas, que sería natural también, que una persona que es un familiar no lo entienda todo, ¿no? Y que necesite esos apoyos. Pero les hemos dado por supuestos que los que no tenemos discapacidad tenemos la capacidad para hacerlo bien. Mientras que las personas con discapacidad intelectual nos tienen que demostrar la formación, que está muy bien que se formen, que no digo yo que no, pero tienen que demostrar la formación, que están preparados, todo el mundo tiene que dar el visto bueno, ¿no? Yo he estado acompañando a gerentes que me decían, es que ha salido un representante, un representante para relaciones institucionales que a mí no me gusta nada. Cambia el representante. Y era como, fenomenal. Mira, a mí en estas elecciones nacionales me han elegido un presidente que no me gusta nada, ¿sabes? Y yo no tengo el poder para cambiar esto, ¿no? Tú no puedes hacer eso. Ya, pero es que lo va a hacer fatal. Bueno, pues chicas, que en la vida uno lidia con lo que le toca, ¿no? Tendremos que ver cómo hacemos para apoyarle para que lo haga lo mejor posible. O es que tu presidente siempre dice lo conveniente. O es que tú le preparas un discurso y nunca se sale de ahí. ¿No? Pero ahí no lo cuestionas. Pero sí tienes el poder para impedir que una persona con discapacidad intelectual lo haga. Tengas razón o no, igual tienes razón también cuando el presidente se equivoca, ¿no? O dice lo que le da la gana, que no tiene que ver con lo que a lo mejor tú como director necesitas que diga, que esa también es tu opinión. Y tienes igual de razón, pero con la persona con discapacidad intelectual tenemos el poder para pararles, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que las personas sin discapacidad intelectual tenemos un montón de privilegios. Esta es la realidad hoy. ¿Cuál es el camino? Lo que estamos haciendo es, vale, fenomenal, pues en todo estos iguales, ¿no? Venga, pues que vengan a las juntas directivas. Y entonces toda la información se la damos, tiene ahí, o sea, que vengan a las juntas directivas y están allí, ¿no? Yo conozco organizaciones que tienen personas con discapacidad intelectual así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, están presentes, ¿no? Y cogen lo que pueden. Pero cuando tú
le das a todos lo mismo y les colocas en el mismo espacio, lo que pasa es que el que todavía tiene menos sigue sin ver el partido. Si necesitas apoyo, si no te los estoy dando, te estoy colocando en una situación en la que no puedes estar, ¿no? Ahí hemos hablado mucho de uso cosmético de las personas con discapacidad intelectual. Hay miembros con discapacidad intelectual en la Junta Directiva, ya pues como si no estuvieran. Porque ni entienden nada, ni comprenden nada, están puestos ahí, fantástico, miran al presidente, cuando el presidente vota hacen lo mismo, o el vicepresidente, o el secretario, el pobre presidente, que siempre les pongo verdes, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de, no vale, pues venga, que vengan aquí. No, es que este sigue sin ver. Bueno, pero por lo menos están presentes. Bueno, hemos ganado al Guillo, pero al Guillo solo, ¿eh? ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, es que para estar en este espacio yo a lo mejor no necesito nada, pero este necesita lectura fácil y lectura fácil una persona de apoyo. Y así vemos el partido todos. En eso estamos, esto ya lo hemos comprendido. Las personas para estar en las juntas directivas, en las comisiones, necesitan personas de apoyo, necesitan preparar las reuniones antes, necesitan las cosas en lectura fácil. Las organizaciones empiezan a comprometerse a que eso es importante hacerlo. Hay mucha formación en accesibilidad cognitiva, cada vez las personas están más vinculadas a hacer textos en lectura fácil, son validadores. A esto se le está dando muchísima importancia porque verdaderamente es importante. ¿Vale? Así las personas pueden participar. Pero esto no es el futuro, ¿eh? O sea, el futuro es quitar las barreras. Y eso tendrá que ver con que planteemos que los espacios que nosotros generamos son accesibles para todas las personas. Que no podemos tomar decisiones solamente si la información la entienden 4. Y el diseño será universal. Y las juntas directivas pues durarán 1 hora o media hora, serán más cortas, estarán en lectura fácil, cada uno tendrá los apoyos que necesita para poder opinar, se recogerá la opinión de todas las personas para poder tenerla en cuenta y entonces generaremos estructuras de participación en las organizaciones, porque no todas las personas con discapacidad intelectual pueden estar en la junta directiva, como no lo pueden estar todas las familias. Pero tendremos que ver qué estructuras de participación tenemos en las organizaciones para que participen todos y todas. Porque las familias tampoco es que tengan unos niveles de participación bollantes a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien sobre la participación, ¿no? Cuando quitemos las barreras y generamos espacios accesibles y las organizaciones no solo se comprometan a que hay lectura fácil y personas de apoyo, sino a que el espacio sea accesible, y eso significa que cambias tú y que no cambias solo la persona tiene que adaptarse a lo que hay. Es que lo que hay tiene que ser diferente. Entonces es cuando hablaremos de que las personas pertenecen. Y ese es el proceso. Este es el camino, ¿vale? El camino que estamos construyendo. Y no sé cómo se camina. Lo vamos caminando según vamos poniendo como las piedras a medida que lo vamos avanzando, ¿no? Pero estamos por aquí. Y yo creo que ya. Muchas gracias, Belén. A mí muchas cosas que me han llamado la atención, pero especialmente el tema de la coherencia. Creo que la oportunidad de ser un ejemplo, que las asociaciones y las federaciones seamos un ejemplo para la sociedad en todo lo que les estamos pidiendo. Les estamos pidiendo que participen las personas con discapacidad están pidiendo participar en las elecciones, recuperar el derecho al voto, poder ser candidatos. Están pidiendo entornos accesibles, que la sociedad elimine esas barreras de todo tipo para que todo sea comprensible y ellos comprendan y puedan. Pero tenemos que mirar primero nuestra casa, somos en nuestras asociaciones como coherentes con todo eso, nos daría mucha fuerza y la sociedad necesita referencias. Si le decimos a un ayuntamiento tienes que ser accesible, por ejemplo, o ya que has sacado el tema de la accesibilidad, pues necesitan una referencia. ¿Y cómo es un sitio accesible? Pues deberíamos ser capaces de decir, ven, que te vamos a enseñar nuestro centro, verás cómo es accesible. O nuestra web, cómo es accesible. Nuestra web, claro, vuestra web, oye, empresa X o medio de comunicación o administración, ministerio, tu web tiene que ser accesible, nos dirán, y nos lo dicen. Entonces, bueno, pues enséñame una accesible. Decimos, bueno, es otro día. Claro, porque las nuestras tienen que ser las primeras, pues cuando nos digan ellos, nosotros pidamos, la sociedad tiene que ser accesible, participativa, tienen que incluir a las personas con discapacidad, nos digan cómo se hace, pues deberíamos poder decirles, ven a una reunión de la junta directiva de mi asociación.
Sí. Te invitamos a un comité de funcionamiento de mi centro para que veas cómo hacemos las reuniones para que efectivamente sean accesibles. Sobre todo que para si una junta directiva, una comisión, un comité es accesible, todas las personas que están en ese comité son agentes de transformación de esto. O sea, que pueden explicar cómo se hace porque lo han vivido en primera persona. Si no, al final suele ser siempre la persona de apoyo el que lo hace, ¿no? Y entonces, bueno, pues es más fácil, ¿no? Que cuando tú estás fuera diseñes pensando en eso. Pues eso, yo creo que la sociedad necesita referentes y cuando se trata de las personas con discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, pues va a mirarnos, va a mirar a las asociaciones como ha sido Cartagena, como Astus, como CEON, etcétera, van a mirar a Plena Inclusión y van a decir, bueno, venga, pues ¿cómo se hace? Sí, 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 Pues claramente. tenemos que empezar a andar ese camino, eso me ha llamado mucho la atención. Y luego también lo de que necesitan formación las personas con discapacidad intelectual, necesitan mucha formación, tienen capazos de formación, se les ha formado ya por todas, pero nunca va a ser suficiente. Y por otro lado, si tienen mucha formación, dice, bueno, es que claro, estas personas sí, pero ¿y las otras? Sí, sí, Entonces sí. nunca va a ser el momento adecuado, siempre va a haber algo, siempre va a haber un pero. Si tienen formación no es suficiente, si tienen mucha formación es que no es representativo de eso también que han mencionado. Y yo también, como me ha tocado hablar de temas de dinamización, quería comentar una cosa más. Es que dinamización, hablábamos hace unos años del año de la participación en las asociaciones, de la dinamización asociativa y de que las familias tenían que recuperar el impulso primero que les había llevado a formar asociaciones y a participar. Pues eso, y en familias veteranas nos hablaban mucho de eso. De al principio cogíamos y como podíamos nos juntábamos, aunque no tuviéramos centro, lo que fuera. Y ahora veo que en las familias nuevas eso se ha perdido porque se lo han encontrado todo hecho. Bueno, pues esa ilusión y esas ganas de participar que me contaban las familias veteranas, yo donde las veo son las personas con discapacidad intelectual. Mucho. O sea, ellas están viviendo ahora ese momento. Están viviendo un momento, una especie de transición y están viviendo una cosa con mucha ilusión. Y la ilusión que a lo mejor las familias decían que ellas mismas identificaban que no tenían a la hora de participar y que ellas no se implicaban en la vida de su asociación. Las personas con discapacidad intelectual están deseando implicarse en la vida de su asociación. Sí, sí, sí. Eso es así. Y una última cosa, si me permites, de todo lo, bueno, cosas que me han venido con lo que has dicho. Los comités de representantes en la región de Murcia se están eligiendo ahora, como hemos visto hoy mismo en una asociación, van a empezar a funcionar en diciembre, enero. En enero van a empezar a funcionar con un reglamento que las propias juntas directivas han aprobado. Me da a mí que eso es en enero. Que si hiciéramos una charla, si te invitáramos de nuevo a una charla sobre si estamos preparadas las familias dentro de un año, cuando lleven 12 meses los comités y los representantes hablando en sus asociaciones, me parece... Sería diferente, seguramente. Me parece que habría más familias interesadas en... Pues me parece que... Sí, porque sí, cuando remueves el avispero, esto Claro, pasa, ¿no? porque me parece que a priori pues nos decimos, pues sí, claro que sí, yo estoy preparado para lo que venga, a lo mejor. O sea, habría que ver dentro de un año con 12 meses de funcionamiento y con reivindicaciones y con exigencias Pues lo veremos. de ejercicio de derechos, lo veremos, claro. Sí, sí, sí. Claro que sí, aquí nos veremos. Así son los procesos, ¿eh? O sea, Claro. es lo que hay, no pasa Sí, nada. sí. Cuando de repente nos damos cuenta del calado que tienes, cuando la gente dice, espera un momentito. Sí, ¿Cómo era esto? Voy a me explicármelo. ha que llamado me la has contado. atención. Sí, oye, eso que Me has dijiste contado esto. de cómo nos preparamos para compartir, igual que has dicho antes lo de esa familia que decía ese directiva. ¿Pero que iba en serio? ¿Qué pasa? Que sí. Bueno, pues... Sí, esto pasa siempre, ¿no? Que hay una parte como de, a ver, vuelve a explicármelo porque no te estaba yo escuchando mucho la primera que me lo has dicho, ¿no? Y es como, venga, vale. De todas maneras, está genial las ideas que, bueno, es que daría para muchas cosas lo que has comentado, pero queda grabado y vamos a intentar que llegue al mayor número de familias, incluidos directivos y directivas, profesionales y técnicos de las asociaciones. Yo que quería, no podía, bueno, que me han salido muchas ideas con eso y me guardo la presentación. De hecho, te la vamos a pedir porque nos va a servir mucho. Y no sé si
si alguno de los asistentes que todavía tenemos aquí quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación sobre alguno de tantos temas interesantes que se ha hablado. No sé si Leila, Elena, María Ángeles, queréis comentar alguna cosa. Yo solo iba a aportar que al hilo de lo que tú decías, también me resulta, y lo hemos comentado varias veces, muy llamativo, que las exigencias para otros son muy diferentes que las que yo tengo para mí. Y eso sucede en las juntas directivas. Las exigencias entre los miembros de las juntas directivas son diferentes ahora a las que se les exigen a las personas con discapacidad. Son muy diferentes. De hecho, ellos no pasan ningún examen. Y a las personas con discapacidad casi estamos que le pasamos un examen, porque tienen que hacer el curso de no sé qué, formarse de no sé cuánto, ¿sabes? Son muy diferentes las exigencias para ellos. Y yo lo digo porque también tenemos que hacer ahí un poco de también autocrítica a nosotros y reflexionar nosotros también en este sentido, ¿sabes? Que tenemos que empezar en ese sentido a dar ejemplo y no tener, ¿sabes? No poner a veces tantas pegas, algo que parece un proceso de lo más natural, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Es un Sí, proceso de lo más natural si vemos la evolución de la normativa, de todos los cambios legislativos que está habiendo. Esto es lo más natural. No hacerlo ir a contranatura, sí, sí, ¿vale? sí. Y como movimiento además hemos celebrado tanto la reforma de este Código Civil que las personas ya no son incapaces, sino que precisan de apoyo razonable. Pues si no hiciéramos esto, no, iríamos en contra de lo que, Sí, es de lo que está ocurriendo. Como se ha dicho, no es una elección, es una cuestión de derechos, no es una cuestión de, pues no me parece regular, no lo acabo de ver, es que es Hombre, un derecho. Entonces, como movimiento asociativo es lo más coherente que estamos o sea, es por coherencia, lo cual eso no quita que efectivamente dentro de un año yo creo que las familias van a preguntar más cosas. Van a preguntar más cosas. Eso sí, os prometo que es así. Vamos, Sí. yo mi experiencia es esa. Bueno, lo ¿no? veremos Que el año cuando que acabas viene. el proceso, ¿no? A veces es como, ya está la iluminada esta, yo tengo esta sensación, ¿no? O los iluminados estas con las cositas estas, ¿no? Y como lo que dices tiene sentido, dicen, bueno, pues prueba. O sea, quiere decir que hay gente que no lo ve, pero no es una barrera. Y es curioso, ¿no? Cuando termina el proceso, de repente te dicen esto de, a ver, ven aquí un momento, vuelve a explicarme esto, ¿no? Porque llevan picándome la puerta, además les digo, los representantes tienen que insistir, ¿no? Y por eso insisten. Y pin, pin, es que no me has contestado, hombre, ya, espérate, pin, pin, es que no me has contestado, es que no me has contestado, ¿no? Es como, oye, digo, ¿esto de qué iba? Porque en mi día a día empieza a afectarme, empiezo a escuchar cosas que, ostras, tengo que hacer, me lo empiezan a pedir y entonces sí, ahí va. Es un proceso curioso, sí. O sea, pasa, ya, cada uno llega cuando llega. Bueno, el año que viene lo veremos, porque haremos como una revisión de todo lo que está ocurriendo, entonces pues lo veremos. Seguro que sí. muy bien, bueno, pues os animo al resto, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Estamos en familia. Hable ahora, desde luego, que mejor dicho, que hable ahora, o que nos mande un mail después, que no calle para siempre, que no pasa nada, que no se nos va ningún tren. Bueno, sí, en cualquier caso, yo, de nuevo, muchas gracias especialmente a Belén y a todas las que os habéis hecho el esfuerzo de conectaros y a, bueno, Mari Carmen, Ginés, Teresa han tenido que dejar porque tenían compromisos previos, pero también has podido sacar ese ratico. Creo que era muy importante que un profesional de una asociación y que dos líderes que ya están en ello, pues hablaran en primera persona. Nada para las personas con discapacidad y las personas con discapacidad, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si os parece, lo dejamos aquí y el proceso, dejamos aquí esto, pero el proceso sí. Sí. Muchas gracias. Saludos.